Dios siga bendiciendo cada vida acá en este espacio de la clase y también todos los que nos ven a través de los diferentes medios sociales, a través de donde se transmite este hermoso tema de lo que es la fe. Continuamos con la fe. Vamos al tema número 13 y nos toca ver diferencia entre la fe y la presunción. Vamos a ver si los que me están viendo y oyendo tienen fe o tienen presunción. Vamos a ver qué es lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia es como un espejo en el cual nosotros vemos los errores de todo el mundo, pero los primeros que tenemos que ver son los de nosotros. Porque si nosotros tenemos un espejo, nos vemos primero nosotros, nos vemos donde hay que corregirnos, donde se nos chorreó el corte de cabello, donde está el trasquilado, a las que se maquillan, donde se chorreó el maquillaje, donde está por ahí algo atravesado en el lagrimal de los ojos o algo asomado en la punta de la nariz. Sí, todo eso se ve por ahí en el espejo, ¿no? Para que otros no lo vean. Pero muchas veces nosotros usamos el espejo para ver a los demás y no nos vemos nosotros. Y mi recomendación, tomemos la Biblia como un espejo, ¿sí? Pero comencemos viéndonos nosotros primeramente. Vamos a ver, estamos hablando sobre la fe, el tema, y vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre la fe y la esperanza. Perdón, la fe y la esperanza, no presunción, corríjome ahí en esa parte. La fe y la esperanza. Debemos dejar en claro que la fe es del presente. Note lo siguiente, la fe es del presente, del hoy, de ya, del momento. Es la fe, ¿sí? Y la esperanza es del futuro. ¿Ve la gran diferencia que hay? Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de un eterno presente. Fue uno de los tópicos que desarrollamos, la fe como un eterno presente. Y la esperanza tiene que ver con el futuro. Por lo tanto, cuando hablamos de salvación y estamos hablando de la que ya nosotros hemos adquirido, hablamos que la tenemos, no que la vamos a tener. Cuando hablamos del perdón del pecado, debemos de estar seguros que lo tenemos, no que lo vamos a tener. Cuando hablamos de estar limpio del pecado, estamos hablando de que ya somos limpios, no que vamos a ser limpios. Porque si hablamos de que vamos a ser limpios, estamos hablando del futuro. Y es esperanza. Y así no funcionan las cosas en Dios. En cuanto a lo que ya le he dicho. Es decir, hay cosas que funcionan o que Dios las estableció para el futuro. Pero hay unas que las estableció ya, para el presente. Entonces, ahí es donde vamos a ver una cosa y la otra. Entonces, hablábamos de que la fe es del presente, ¿sí? Del presente. Y la esperanza es del futuro. ¿Tiene la iglesia esperanza? Sí. ¿Tiene la iglesia fe? También tiene fe. Pero vamos a diferenciar qué es lo que tiene que ver con el futuro y qué es lo que tiene que ver con el presente ya, lo que es la fe. Ok, el apóstol Pablo hace la diferencia en sus cartas entre la fe y la esperanza. Pasemos a analizar la diferencia. Porque en esperanza fuimos salvos. El término fuimos tiene que ver con el pasado, salvo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguien ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 24 y 25. En la versión Reina Valera 1960, la primera parte del verso 24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Porque si ya lo tiene, no es esperanza. Ya es algo que es tuyo, ya es algo que es posesional, tuyo. Ahora, y la segunda parte del texto 24, en la misma versión dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. En la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Pregunto. Aquí vemos algunos que yo les voy a preguntar y ustedes están en la posibilidad de responder.
¿Hay algunos aquí que esperan ser adultos o ya lo son? Ok. ¿Hay algunos acá que aspiran pasar a la tercera edad o ya están allá? Habemos algunos que aspiramos a estar en esa tercera edad, pero ya hay uno que está ya ahí. Es decir, ¿habrá aquí alguno que espera alcanzar el perdón de Dios? Ya lo tenemos. Entonces ya eso no es esperanza, ya eso es fe. Fe es lo que ya tú tienes, lo que es ya propio tuyo. Ya es algo alcanzado. Ya es algo que hace 2000 años fue una verdad posicional. Pero desde el día que tú recibiste a Jesús, esa verdad dejó de ser posicional y pasó a ser posesional. Posesión tuya, es tu legado, es tu bendición. Entonces, porque ¿quién espera lo que ya tiene? Uniendo las dos partes del texto 24, leyéndolo en la forma simplificada, literalmente dice: porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Pregunto yo, ¿esperamos nosotros que Cristo venga por primera vez a nacer sobre la tierra? Pregunto. No, ya eso es una realidad. Ya Él nació, ya Él vino, ya las profecías de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección son una realidad. Ya se dieron, ya Él es el Señor, ya Él es el Rey, ya Él derrotó al adversario, ya Él destruyó el pecado, ya la palabra que dijo Juan tuvo cumplimiento. ¿Cuál palabra? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ya esa es una realidad en fe. El detalle es que muchos de nosotros desconocemos las verdades posicionales y las verdades posesionales. Por lo tanto, al desconocerla, no sabemos cuál es una y cuál es la otra, y entonces tendemos a caer en esperanza, en esperar que las cosas sucedan. Lo único que la iglesia está esperando es la consumación de su salvación. Lo único que la iglesia está esperando, y es la única esperanza que la iglesia tiene que ver con lo mismo que le acabo de decir, es que Jesús venga hasta la nube del aire y desde allí espere que seamos entregados en las manos de Él por la persona del Espíritu Santo. Esa es la única esperanza que la iglesia tiene. La única esperanza que la iglesia tiene es que esto, hablando del alma, esto corrompido o esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pablo, cuando habla de esto, me dice, esto corruptible está hablando del alma. Y esto mortal está hablando del cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Ahora, ¿por qué Pablo no me habla del Espíritu? ¿Es que se le olvidó a Pablo? No. Según el Espíritu Santo, en la pluma del mismo Pablo, en Colosenses 2:10 dice que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos completos. No necesitamos nada. Es decir, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, el detalle está que por años nosotros no hemos entendido que la bendición tiene que ver con lo espiritual y lo material, lo natural, tiene que ver con las añadiduras. Entonces, muchos de nosotros no nos sentimos bendecidos porque no tenemos una o dos casas, no tenemos un carro o dos carros, no tenemos una moto o dos motos. La cuenta en el banco está muy cortica, algunos ni cuenta siquiera tienen. Entonces, por esa razón no nos sentimos bendecidos porque hemos confundido las añadiduras con la bendición. Ahora, por años, hay algunas personas por ahí diciendo, yo no sé si usted lo ha oído decir, hermano, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Ha oído usted líderes que se la pasan diciendo eso? ¿A qué se refiere? No sé, quisiera estar adentro de ello. Pero yo creo
que lo que me pasó a mí el 18 de agosto del año 86, antielito, dicen por ahí en Oriente, en el cual yo entregué mi vida a Jesús y yo fui sacado del estado de condenación y pasé a estado de justicia, yo pasé a estar bendecido con toda bendición espiritual. Mi vida se unió a Dios por causa de la obra vicaria de Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada más grande de eso que me pueda pasar a mí. Por lo tanto, para mí lo mejor ya pasó, no está por pasar. Lo siento por los demás. Para mí lo mejor ya pasó. Y eso mejor que ya pasó me aseguró y me asegura lo que está por pasar. ¿Qué es lo que está por pasar? ¿Qué es lo más grandioso? Bueno, que seamos transformados. Esto corruptible se ha vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Eso sería lo segundo más grande. Y si los que dicen que lo mejor está por venir se refieren a eso, ok, excelente, está bien. Pero si se refieren a adquirir una casa, adquirir un carro, adquirir un dinero, adquirir un título, adquirir una propiedad, adquirir un trabajo, pues pregunto yo, ¿quién de todos los que estamos aquí se va a llevar el carro para el cielo? De los que están aquí, ¿quién se va a llevar la casa? ¿Quién se va a llevar el título? ¿De qué le va a servir el conocimiento natural que usted tiene? Los doctorados, todo lo que usted tenga, el magíster, todo eso, ¿de qué le va a servir en el cielo? De nada. Eso le sirve aquí, no lo negamos. Muy bueno, muy excelente que lo tengan. Necesitamos hombres y mujeres preparadas en todas las áreas. Pero que su fundamento, sus pies no estén cimentados en la casa, en el carro, en los títulos o en el conocimiento natural, porque todo eso se queda aquí, es temporal. Entonces, creo que si hemos entendido nuestra vida espiritual, lo mejor para nosotros ya pasó. ¿Qué fue lo mejor para nosotros? Conocer a Jesús. El día que le entregamos la vida a Él, el día que fuimos transformados, el día que por fe en el sacrificio sustitutivo de Él en la cruz del Calvario, fuimos alcanzados por la bendición. Entonces, si ya la salvación es una realidad en nosotros, si ya la santidad es una realidad en nosotros, no la estamos esperando, la estamos disfrutando. El detalle es que como no lo sabemos como tal, y hay mucha mala enseñanza y mucha falta de enseñanza buena en cuanto a esa área, pues muchos de nosotros no estamos disfrutando el Evangelio. Ahora, si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene, mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees, para darle fuerza y corroborar lo antes analizado. Vamos a estudiar por igual el verso 25 del mismo capítulo 8 de Romanos y el verso al 25. Y el verso 25, según la versión de Reina Valera 1960, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice: pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza, con paciencia lo aguardamos. Note que aquí lo que se espera y se aguarda es aplicable a la esperanza que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Analizando los conceptos de fe y esperanza, vemos que son totalmente diferentes. Entonces, cuando alguien, por alguna circunstancia que usted esté pasando, ora por usted, y estamos hablando de lo que es la salud, la sanidad, pues la salud o la sanidad para nuestro cuerpo no es una esperanza, es una bendición. Aquí tenemos nosotros que identificar qué es una promesa, lo que Dios ha prometido y no me ha entregado. Eso es una promesa. ¿Qué es una bendición? Lo que Dios prometió, pero ya lo entregó. Entonces, cuando hablamos de la salud, según Isaías 53, 4 y 5, molido Él fue por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos, tiempo pasado, nosotros curados. Entonces, si ya el pago, si ya Jesús se entregó, si ya Jesús murió y resucitó, entonces la salud no es una esperanza, es una bendición. Por lo tanto, cuando oremos o cuando vengamos a Dios a orar a favor de mi salud, yo debo de orar como una bendición, no como una esperanza. Entonces, cuando un hermano o una hermana hace una oración por nosotros y de repente dice, hermano o hermana, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, yo proclamo sobre usted la salud. Yo proclamo que usted está sano. ¿Cuál debe ser la expresión? Amén. Ya, amén, presente. No, como dijo una hermana por ahí, eso es pedo, hermano, eso es pedo. Eso no es fe, eso es esperanza. Eso es esperanza. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Perdón, expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza. Certeza tiene que ver con seguridad. Y la evidencia de las cosas que venimos esperando, que de repente no se han manifestado, pero estamos confiados en que ya en el mundo espiritual son una realidad y estamos esperando que esa realidad, que es realidad, valga la redundancia, en el mundo espiritual, se haga una realidad sobre el mundo físico. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la fe. Dios puede operar, es a través de la fe, no de la esperanza. La fe es la certeza y la evidencia de las cosas que venimos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza. Oiga bien, la esperanza cobra vida por la fe. No está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe. Entonces, Romanos 4:18 dice, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, quiso decir, Abraham le añadió fe a la esperanza, cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. El texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza, aunque lo de Abraham fue meramente obediencia, y esa obediencia se le contó como fe. Para concluir con este punto, tenemos en Juan un ejemplo. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, tuvo que sacarla, oiga lo que viene, del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe, porque de paso la fe es un lenguaje. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieses estado aquí, ¿a dónde se fue Marta? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no hubiera muerto. Ya el tiempo había pasado. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto cuando Jesús llegó? 3 días. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿El verbo dónde está ahí? Tu hermano resucitará. Presente. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó, sé que resucitará en los días postreros. ¿Para dónde se fue Marta? Marta, para el futuro. ¿De dónde a dónde estaba? En el pasado. Y pasó por el presente de una vez al futuro.
¿Sí? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y ahora aquí le dice, mi hermano resucitará en los días postreros. Pero Jesús, su lenguaje fue, tu hermano resucitará. Observe que en esta última expresión, Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitará en los días postreros. Mientras que la primera expresión era del tiempo pasado y la fe no es del tiempo pasado ni del tiempo futuro, es del presente, ya. Entonces Jesús le dice, yo soy presente, la resurrección y la vida. Es muy importante que tome en cuenta que después que Jesús hace esta declaración, que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta entonces responde, sí, Señor. Marta se ubicó en el presente, poniéndose de acuerdo con Jesús. Para Jesús fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro, porque la fe es del presente, no del pasado ni del futuro. La iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir de esperanza, sino de fe. Lo único que la iglesia espera es la venida del Señor. Y cuando hablamos de la venida del Señor es el arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida. Esa es la única esperanza de la iglesia. Lo demás es un acto de fe. Es decir, cuando nosotros como creyentes leímos la Biblia y aceptamos que lo que está escrito ahí es una verdad, lo que está escrito ahí es una realidad, pregunto yo, y analice un poquitico usted y hagamos una pequeña crítica al texto. Pregunto, ¿usted estaba cuando escribieron ese libro? Yo no. ¿Y ustedes? Ok. ¿Usted estaba cuando los traductores hicieron la traducción? Yo tampoco. ¿Usted estaba cuando la imprimieron allá en el norte de América? Bueno, las que fueron impresas en Norteamérica, otras en México, otras en España y aquí mismo en Colombia también han imprimido, hay varios países. Y aquí están comenzando a imprimir desde hace varios años también. ¿Ustedes estaban ahí presentes? Yo tampoco. Entonces, el leer ese libro, el aceptar lo que está ahí escrito, el que esa palabra le hayamos dado espacio en nuestra vida, ¿sabe qué es eso? Un acto de fe. Eso es un acto de fe, y no solamente de la Biblia. Cuando hablamos de la historia de Bolívar, ¿usted anduvo en la campaña admirable con Bolívar? Yo tampoco. ¿Usted anduvo en la campaña con Sucre? Yo tampoco. Con todos esos guerreros que liberaron a Venezuela, tampoco anduvimos ninguno. El leer y creer y aceptar que lo que está escrito, así como está escrito, es una realidad, eso es un acto de fe, aunque ahí no estamos hablando de la fe espiritual, estamos hablando de la confianza que hemos tenido en los historiadores de la historia. Ahora, la iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él le entregó todos sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Una cosa es que viva esperando que Dios te sane y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste. Oiga esto. Una cosa es que usted viva con una enfermedad esperando que Dios lo sane, ¿sí? Esperando que Dios lo sane. Otra cosa es que usted recibió o hicieron o hizo sobre usted mismo una oración de fe. Y usted proclamó, usted confesó la palabra y proclamó esa salud que es una realidad en el mundo espiritual y que la sanidad es un derecho suyo, es un derecho de tu persona, que no necesariamente otro tiene que orar por ti para recibir una sanidad. Déjame explicarte esto. Leí un libro de un conocido
escritor de los años 60, 50, norteamericano, llamado T.L. Osborne. Se consigue todavía por YouTube unos audios por allá, y el libro, y hay varios libros de él ahí. El libro se llama Jesucristo el Sanador. Leí el libro y el hombre se basa mucho en el sacrificio de Jesús. Y me aferré a esas verdades que están en ese libro. Lo leí por los años 88, que tuve ese libro en mi mano. Se llama Jesucristo el Sanador. Tiene varios libros, pero tuve en mis manos ese. Otro que tuve también fue Tú eres... tiene que ver con la evangelización. No recuerdo exactamente el nombre, pero él dice: tú eres parte de la red. No recuerdo con exactitud el nombre del libro. Él es un evangelista norteamericano muy usado por Dios en sanidad. Yo leí el libro y por lo que leí el libro me aferré. Tenía una patología en la vista llamado hipermetropía. Un dolor de cabeza muy fuerte. Cuando no me dolía la cabeza, me dolía el estómago o parte del cerebro. Esa era la patología de la hipermetropía. No es que no veía lejos ni cerca, nada que ver con eso. Ahora, usé lentes, sí, un tiempo. Solamente me los quitaba para bañarme y para dormir. Pero me aferré a la escritura, me aferré a lo que leí, olvidándome del libro y olvidándome de todos los demás líderes. Yo me oré, yo me ministré, me proclamé sobre mí la sanidad, confesé lo que estaba escrito en la palabra. Pasaron unos días y un día dejé los lentes en la casa, no sé cómo me los quité, salí a la calle sin ellos y recuerdo que pasé por el negocio de un colombiano y él me dice: uy, paisano, ¿qué pasó con los lentes? Y yo, sin pensarlo, nunca lo había pasado por mi mente esta expresión. Le dije: Jesucristo me sanó. Se me salió así sin pensar. Eran como las 10 de la mañana, como las 3 de la tarde comenzó el dolor de cabeza. Como a las 4 de la tarde el dolor de cabeza estaba ya recio, pensando ya ponerme los lentes. Y mi oración sencilla fue esta. Yo le dije: Señor, yo le dije al colombiano esta mañana que tú me sanaste. Si este dolor persiste, yo tengo que ponerme los lentes otra vez y el colombiano me ve, ¿qué va a decir de lo que yo dije de ti? Esa fue mi oración. Y se me olvidó. Como a los 15 días, como a los 12 días, me invitaron a una vigilia. Un espacio como la mitad de este salón, una casa, una sala grande. Una vigilia desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Cuando eran como las 4 y media, buscando las 5, a mí se me ocurre mirar el techo. Y cuando yo miro el techo, veo que el bombillo que está aquí es un bombillo incandescente de esos 220 que siempre se han utilizado, ¿sí? Que alumbran un poco más. Cuando yo veo el bombillo, me recuerdo que yo no toleraba un bombillo de esos en el techo. Y tenía toda la noche despierto sin pegar un ojo y no tenía ningún dolor en la vista. Ese día, a esa hora, yo me di cuenta que estaba sano. No sé en qué momento la sanidad vino a mi vida. Llegué a la casa, 7 de la mañana, partí los lentes y los boté. Y hasta el sol dio. Esto lo uso por desgaste físico, no es enfermedad, ya es otra cosa. Una cosa es enfermedad y otra cosa es desgaste físico. Ese es el caso que pasó conmigo. Nadie oró por mí, yo mismo me ministré, yo mismo creí la palabra, me aferré a lo que estaba escrito y lo confesé. Por eso esta parte, hoy otra vez. Una cosa es que tú te ministres, una cosa es que tú ores por ti, una cosa es que tú confieses la palabra y la proclames sobre ti, ¿sí? Y que te mantengas, oído, que te mantengas en fe hasta que la sanidad se manifieste. Porque la sanidad en el mundo espiritual ya es una realidad. Es decir, te lo pongo de otra forma. Para Dios, el Padre, para Dios el Hijo y para Dios el Espíritu Santo, no hay nadie, absolutamente nadie enfermo sobre la faz de la tierra. Eso es una verdad posicional en el mundo espiritual. Para Dios el Padre, para Dios el Hijo, no hay nadie sobre la faz de la tierra que esté en pecado, que esté perdido. Eso es una verdad posicional. Pero tú me dirías: ya va, pastor, tú estás loco, te la fumaste verde o te la hueliste no sé cómo, no la cocinaste bien, ya va. Y los hospitales, sí, están llenos de hombres y mujeres enfermos, ¿sí?
no lo estamos negando, pero para efectos de Dios, por causa de la muerte y la resurrección de Jesús, con esa muerte y esa resurrección, si los hombres conocieran la palabra y se abrazaran en fe a Dios, esa enfermedad o esa patología que está en muchos de ellos, que es un 15% solamente los que tienen patología, porque un 85% de todos los que están en los hospitales están enfermos psicosomáticamente, eso está demostrado ya. Y algunos, entre la parte psicosomática, algunos están por problemas espirituales, es decir, no es patológico. ¿Cuándo es que una persona se descubre que está patológicamente enferma? Bueno, cuando va al médico y el médico le hace todos los exámenes y en los exámenes arroja, por causa de examen de sangre, examen de heces, examen de orina o las demás exámenes que hacen a nivel de laboratorio y se ve la patología. Pero hay mucha gente que está yendo a los médicos y lo revisan y no hay nada. No hay nada, no hay nada. El problema entonces es psicosomático o es espiritual. Entonces, el 85% de todas las personas que están enfermas están psicosomáticamente. Pero para efecto de Dios, en Cristo Jesús, todos están sanos y todos están libres. El detalle es que la gente no ha querido abrazarse a esa verdad. La gente no ha querido conocer esa verdad, posicionar en el mundo espiritual y traerla al mundo físico y hacer la posesión de ellos. Así como una gran parte de la humanidad ya ha alcanzado el perdón de el pecado y muchos no lo han alcanzado, no porque el perdón no está dado, sino porque los hombres no han querido, no se han propuesto. Algunos lo han rechazado y uno que otro por ahí todavía no conoce, pero en su gran mayoría, sobre todo en esta parte de Occidente que ha sido muy evangelizada, en su gran mayoría los hombres y las mujeres ya conocen la verdad de Cristo Jesús. Pero si no la abrazan, si no la aceptan, Dios no puede obligar. Dios no puede obligar. Entonces, el detalle está que la sanidad se ha de manifestar por fe. La salvación se manifestó en nosotros por fe, es una realidad. Aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibimos de Dios en estos tiempos, debemos tomarlas en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza. Añádele a la esperanza fe y manténgase sólido en esa posición de fe para que puedas disfrutar, para que puedas gozar del Evangelio. El detalle es que muchas personas desconocen qué es la fe. Y otro detalle, sí, hay mucho. Los cristianos todos tenemos fe, pero si tenemos fe y no conocemos la palabra, de poco nos sirve la fe. Necesitamos conocer la palabra para desarrollar, no para que la fe crezca, ¿no? La fe no crece, la fe tiene un solo tamaño. Así como un hombre es masculino, no medio masculino, una mujer es femenina, no medio femenina, ¿sí? Asimismo es la fe, que es parte de la naturaleza de Dios que ha sido depositada en nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Entonces, de esa manera, la fe es parte de nuestra naturaleza. Vamos a ver, la fe y la constancia, es decir, tenemos fe, amén. Entonces debemos de ser constantes, debemos permanecer en la fe. El creyente debe permanecer en fe las 24 horas del día, debe hacer de la fe un estilo de vida. Ese es el otro detalle, que tenemos gente que son como las olas del mar, van y vienen, vienen y van. Y esa no es la fe, ese es el carácter mal formado de hombres y de mujeres acá en la tierra. Y por esa razón no alcanzan lo que Dios quisiera entregarle, que ya en el mundo espiritual es una realidad y que necesitamos a través de la fe traer esa realidad al mundo físico. Se conoce de hermanos que viven en forma negativa en sus confesiones y acciones y
andan por lo que ven, oyen, sienten en contra de la palabra de Dios. Y cuando se encuentran en una condición precaria y difícil, bien sea económicamente o por causa de una enfermedad, quieren apoyarse en la fe para que la fe traiga resultados en un momento determinado. Debemos tener un antecedente, oiga lo que viene, de fe. La fe no es una vara mágica, ni es la lámpara maravillosa que frota y sale el genio a trabajar a tu favor para resolverte los problemas. La fe es un poder espiritual que tiene sus principios establecidos en la palabra, y uno de estos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas del día. No es que yo tengo fe y de repente dejo de tener fe y comienzo a moverme por los sentidos, comienzo a moverme por las emociones, y cuando tengo una necesidad, cuando tengo un problema, entonces acudo corriendo a la fe para usar a la fe para resolverme el problema, y después que me resuelve el problema salgo corriendo y me voy no sé para dónde. No, eso no es fe. La fe es algo que te lleva a permanecer, a estar estable, a ser sólido, a estar ubicado en lo que Dios te ha dado. Es parte de la naturaleza divina de los cristianos, de los creyentes, así como el hombre es masculino o femenino, ¿no? Creo que son los hombres, masculino o femenino. Ajá. ¿Qué le pasó a los hombres aquí? ¿Se fueron o qué tal? Así como las mujeres son femeninas, estables, permanentes. Que algunas pierden la identidad y algunos hombres pierden la identidad, lo mismo pasa en la fe. Hay hombres y mujeres que pierden la identidad de la fe y se van entonces, en este caso, como cristianos, a los sentidos físicos. Entonces, vamos como un poder espiritual que tiene sus principios establecidos en la palabra. Uno de esos principios es que la fe debe permanecer en el creyente las 24 horas del día. Veamos lo dicho por Jesús en uno de los evangelios. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso está en Juan 15:7. ¿Cuál es la demanda? Si mis palabras permanezcan en mí. Ahí es cuando yo voy a tener esa posición. En este verso Jesús está tratando acerca de la permanencia de la palabra de Dios en el creyente. Tácitamente se sobreentiende que Jesús lo que quiso decir fue: si vosotros permanecéis en fe, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto lo sabemos por el hecho de que el permanecer en nosotros, la palabra indica que la aceptemos, confesemos, actuemos conforme a ella, las 24 horas del día. Y hacer esto es permanecer en fe. He aprendido a hacer de la fe un estilo de vida. Diariamente acepto la palabra de Dios sin vacilación ni argumento. Sé que lo que dice es absolutamente verdad. Mantengo la confesión en mi boca y actúo diariamente en lo que la palabra dice. Y esto es permanecer en fe. Eso es la posición que cada uno de nosotros debemos de tener como hombres y mujeres de fe. Hombres que debemos de ser estables, que debemos permanecer en lo que está escrito en la palabra que se nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Y eso es la constancia que debemos de tener en fe. Es decir,
La fe es algo que te lleva a permanecer. Las emociones te llevan a ser fluctuante, moverte hacia allá, hacia acá, y no permanecer sólido en lo que Él ha dicho, de lo que Él es y de lo que Él ha dicho. Entonces, nosotros debemos de permanecer en lo que Él ha dicho, de lo que Él es, de lo que está escrito. Porque la fe se debe colocar sobre lo que Dios ha dicho, ha establecido, ya que Él es el autor y consumador de la fe. Bendiciones.